Lo que voy a contar ocurrió hace menos de un año. Un hombre llamado Rodrigo encontró algo en la carretera que cambió su vida por completo. Al principio, pareció la mejor cosa que le podía haber pasado. Al final, bueno, entenderán por qué nadie debería aceptar regalos que aparecen de la nada, sobre todo de noche, en medio de una carretera vacía. Rodrigo tenía 26 años y trabajaba en una fábrica de autopartes a las afueras de la ciudad. Era el tipo de trabajo que te va desgastando el alma poco a poco. Turnos largos, sueldo miserable, jefe abusivo. Él y su esposa, Carmen, vivían en un pequeño apartamento que apenas podían pagar. Carmen estaba embarazada de gemelos y la situación económica de la pareja estaba al límite. Rodrigo fumaba 2 cajetillas de cigarrillos por semana. Tenía ojeras profundas y esa expresión de quien ya no soporta levantarse cada día. Fue un martes de noviembre cuando todo comenzó. Rodrigo salió de la fábrica después de las 11 de la noche, como siempre. La carretera por la que regresaba a casa era una vía medio abandonada, mal iluminada, rodeada de terrenos baldíos y algunas casas aisladas. Había llovido más temprano y el asfalto aún estaba mojado, reflejando la luz débil de los postes. Conducía en automático, pensando en las cuentas, en los pañales, en cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. La radio sonaba bajito con una vieja canción romántica. Y entonces, en medio de la carretera, lo vio. Un gato. Pero no era un gato cualquiera. Era completamente negro, sin una sola mancha, sin un solo pelo blanco o gris, y estaba parado justo en el centro del camino, inmóvil como una estatua. Rodrigo pisó el freno instintivamente. El coche derrapó un poco sobre el asfalto mojado antes de detenerse a pocos metros del animal. El gato no se movió, ni un centímetro, y cuando los faros del coche lo iluminaron por completo, Rodrigo vio los ojos. Eran amarillos, brillantes, casi luminosos. No era el reflejo normal que hacen los ojos de los gatos con la luz. Era otra cosa. Era como si esos ojos produjeran su propia luz. Rodrigo tocó la bocina. 1 vez, 2 veces. El gato siguió inmóvil, mirando el coche. Rodrigo murmuró una maldición y giró el volante, pasando a un lado del animal. Siguió adelante, pero algo lo hizo mirar por el retrovisor. El gato había girado la cabeza completamente hacia atrás y seguía mirando el coche. La posición era extraña, antinatural. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Bajó la velocidad, sin saber bien por qué, y entonces, como si algo lo empujara, detuvo el coche al costado de la carretera. Se quedó allí, con el motor encendido, mirando por el retrovisor. El gato seguía en medio de la carretera, ahora de frente al coche nuevamente, sentado, quieto. Rodrigo no podía explicar lo que sintió en ese momento. Era como si algo dentro de él le dijera que tenía que volver, que ese gato lo estaba esperando. Apagó el motor, salió del coche y empezó a caminar de regreso. La noche estaba fría y húmeda, con ese olor a lluvia reciente. No se oía nada, ningún coche pasando, ningún perro ladrando a lo lejos, solo silencio. Un silencio pesado, opresivo. Cuando Rodrigo se acercó, el gato no se movió, no huyó, no se asustó. Simplemente se quedó allí, con esos ojos amarillos fijos en él, y entonces maulló. Pero no fue un maullido común. Fue un sonido grave, gutural, casi como una voz humana intentando formar palabras. Rodrigo se agachó lentamente. El gato se levantó, caminó hacia él y frotó la cabeza en la palma de su mano. El pelaje era suave, cálido. El animal ronroneó bajito, pero el sonido también era extraño, demasiado profundo para un animal de ese tamaño. Sin pensarlo mucho, Rodrigo tomó al gato en brazos. El animal se acomodó allí, tranquilo, como si siempre le hubiera pertenecido. Rodrigo volvió al coche, colocó al gato en el asiento trasero y siguió su camino a casa. Durante todo el camino, Rodrigo miraba por el retrovisor. El gato estaba sentado en el asiento trasero, erguido, mirando hacia adelante a través del parabrisas. No se movía, no exploraba el coche, solo estaba allí, observando la carretera, como si supiera exactamente a dónde iban.
Cuando Rodrigo llegó a casa, Carmen ya dormía en el sofá con la televisión encendida. Tenía el rostro hinchado de cansancio. Rodrigo logró entrar sin despertarla, escondiendo el gato dentro del abrigo. Llevó al animal directamente al lavadero, un pequeño cuarto mal iluminado en el fondo de la casa, donde estaba la lavadora y algunas cajas viejas. Colocó al gato en el suelo, llenó un recipiente con agua y lo dejó allí. El animal caminó hacia un rincón oscuro, cerca de las cajas. Se sentó y se quedó observando a Rodrigo. Esos ojos amarillos brillaban en la penumbra, 2 puntos de luz inquietantes. Rodrigo cerró la puerta y fue al dormitorio. Carmen murmuró algo dormida, pero no despertó. Él se acostó e intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. A las 3 de la mañana, se levantó y fue hasta el lavadero. Abrió la puerta despacio. El gato estaba exactamente en la misma posición, sentado, inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta, como si supiera que Rodrigo iba a volver, como si lo estuviera esperando. Rodrigo cerró la puerta rápidamente y volvió a la cama. Tardó horas en quedarse dormido. A la mañana siguiente, se despertó con la sensación de que algo había cambiado. No podía identificar qué, pero había algo diferente en el aire. Desayunó rápido. Carmen se quejó de que él estaba distraído y se fue al trabajo. Cuando llegó a la fábrica, antes incluso de fichar, el jefe lo llamó a la oficina. Rodrigo sintió que el estómago se le hundía. Habían empezado los despidos en la empresa y estaba seguro de que él sería el siguiente. Pero cuando entró, el jefe estaba sonriendo. Le ofreció una silla, algo que nunca había hecho, y le dijo que necesitaban un nuevo supervisor de turno, que él había sido elegido. Ascenso inmediato, salario casi el doble de lo que ganaba. Rodrigo no lo podía creer. Él, que esperaba ser despedido, acababa de recibir una promoción. Volvió a casa esa noche aún aturdido. Se lo contó a Carmen, que lloró de felicidad por primera vez en meses. Se abrazaron, rieron juntos, hicieron planes. Al día siguiente, Carmen descubrió al gato. Había ido al lavadero por la mañana y se encontró al animal sentado en la esquina, observándola con esos ojos amarillos penetrantes. Gritó del susto y llamó a Rodrigo. Él bajó corriendo y la encontró en la puerta del lavadero, pálida, con una mano en el pecho. Carmen quería saber de dónde había salido ese gato, por qué estaba allí, si Rodrigo se había vuelto loco al traer un animal a casa cuando apenas tenían dinero para comer. Su voz subía de tono, furiosa. Rodrigo intentó explicar que había encontrado al gato en la carretera, que el pobre estaba solo, abandonado. Dijo que no costaría nada mantenerlo, que los gatos se las arreglan solos. Carmen no quiso ni escucharlo. Dijo que ese bicho le daba escalofríos solo con mirarlo, que tenía algo malo, que quería al gato fuera de la casa antes del final del día. Rodrigo prometió que lo regalaría, que encontraría a alguien que lo quisiera. Carmen volvió a la cocina, aún enojada, murmurando sobre la irresponsabilidad de su marido. Pero Rodrigo no pudo hacerlo. Cada vez que pensaba en deshacerse del gato, sentía una presión horrible en el pecho, como si algo terrible fuera a pasar. Era un miedo irracional, pero tan intenso que lo paralizaba. Simplemente no podía tocar al animal para sacarlo de casa. Con los días, Carmen siguió quejándose, pero terminó aceptando que el gato se quedara en el lavadero. Evitaba entrar allí. Decía que el bicho la ponía nerviosa, que no le gustaba cómo la miraba, siempre quieto, siempre en el mismo lugar. Rodrigo alimentaba al gato todos los días, le dejaba comida y agua, pero lo extraño era que el animal comía muy poco. A veces la comida quedaba intacta durante días. Aún así, el gato seguía allí, fuerte, con el pelaje brillante, los ojos amarillos que parecían mirar dentro del alma. Y fue esa semana cuando las cosas buenas empezaron a acumularse. 3 días después del ascenso, Rodrigo ganó la lotería. No fue mucho, 5,000 pesos, pero era dinero caído del cielo. Nunca había ganado nada, siempre compraba el boleto sin esperanza real. Pero esa vez ganó. Carmen estaba feliz, claro,
Pero Rodrigo sintió algo diferente. Sintió miedo. 2 días después, un tío lejano que no veía hacía años murió y le dejó una pequeña herencia, 20,000 pesos. Otra vez, dinero que llegó de la nada. Y luego, en esa misma semana, Carmen recibió una llamada. El puesto de trabajo que había solicitado meses atrás finalmente estaba disponible. Excelente salario, horario flexible, beneficios. Era perfecto, casi demasiado perfecto. En menos de una semana, la vida de Rodrigo había cambiado por completo. Las cuentas estaban pagadas, tenían dinero ahorrado. Carmen estaba feliz, haciendo planes para los bebés que iban a nacer. Pero cada noche, antes de dormir, Rodrigo iba al lavadero. Abría la puerta despacio y el gato siempre estaba allí, en el mismo rincón, en la misma posición, mirándolo con esos ojos amarillos que nunca parpadeaban. Rodrigo se quedaba en la puerta, observando al animal, y cada día, esa certeza helada crecía más en su interior. Todo eso no era coincidencia. El gato había traído la suerte. Pero en el fondo, Rodrigo sabía algo que lo aterraba. Nada en este mundo es gratis. Pasaron 2 meses. La vida de Rodrigo era irreconocible. Él y Carmen habían comprado un coche usado, pero en buen estado. El apartamento estaba reformado. Las deudas, todas pagadas. Carmen trabajaba medio turno y estaba radiante con el embarazo. Los médicos decían que los gemelos estaban perfectos, sanos. Por fuera, todo era perfecto. Pero Rodrigo estaba cambiando. Adelgazaba. Las ojeras habían vuelto, más profundas que antes. Dormía mal. Despertaba en medio de la noche sudando frío, con pesadillas que no lograba recordar. Carmen le preguntaba qué le pasaba, y él inventaba excusas. Decía que era estrés del trabajo, la nueva responsabilidad. Nada grave, pero la verdad era otra. Rodrigo tenía miedo de dormir, porque cada noche, en los últimos días, soñaba con el gato. Soñaba que el animal entraba en el dormitorio, subía a la cama y se sentaba sobre su pecho, pesado como una piedra, sofocándolo lentamente. Y esos ojos amarillos estaban a centímetros de su rostro, brillando, penetrando hasta el fondo de su alma. Rodrigo despertaba sin aire, el corazón acelerado, y pasaba el resto de la noche mirando la puerta del cuarto, temiendo que se abriera. Y el gato también había cambiado. Ya no comía nada. Hacía casi 3 semanas que la comida quedaba intacta. El agua también. Rodrigo llegó a pensar que el animal moriría, pero no. El gato seguía fuerte, con el pelaje brillante, los ojos intensos. Era como si no necesitara comida, como si se alimentara de otra cosa. Una tarde, Rodrigo llegó a casa y encontró a Carmen llorando en la cocina. Estaba sentada a la mesa, el rostro escondido entre las manos, sollozando. Rodrigo le preguntó qué había pasado, y ella tardó en responder. Cuando al fin levantó el rostro, estaba pálida, los ojos rojos de tanto llorar. Carmen contó que había ido al lavadero a buscar una toalla. El gato estaba allí, como siempre, en el rincón oscuro. Pero cuando ella entró, el animal se levantó y empezó a caminar hacia ella. Despacio, paso a paso. Y sus ojos. Dijo que los ojos estaban diferentes. Ya no eran amarillos. Eran rojos, rojos como la sangre. Carmen salió corriendo del lavadero y cerró la puerta. Se quedó apoyada allí, temblando, esperando a que Rodrigo volviera. Dijo que no volvería a entrar en ese lugar, que había algo muy, muy malo con ese animal. Rodrigo fue hasta el lavadero. Abrió la puerta despacio. El gato estaba en el rincón, quieto, con los ojos amarillos de siempre. Nada rojo, nada anormal, pero Rodrigo le creyó, porque él también había visto cosas que no podía explicar. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión. Se desharía del gato. No importaba lo que pasara después. Tenía que sacar a ese bicho de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Esperó a que Carmen se durmiera. Bajó al lavadero con una caja de cartón y abrió la puerta. El gato estaba allí, en el rincón, mirándolo.
como si supiera exactamente lo que Rodrigo iba a hacer. Rodrigo entró y se acercó despacio. El corazón le latía con fuerza. Las manos le sudaban. Sostuvo la caja y se agachó, extendiendo los brazos para tomar al animal. Entonces el gato abrió la boca. No maulló. No emitió sonido alguno. Solo abrió la boca, mostrando los dientes. Y dentro de esa boca, Rodrigo vio algo que lo hizo retroceder de inmediato. No era una boca de gato, tenía demasiados dientes. Dientes filosos, imposibles. Y al fondo, donde debía estar la garganta, había algo negro, algo que se movía, algo vivo. Rodrigo dejó caer la caja al suelo y salió corriendo del lavadero. Cerró la puerta con las manos temblando tanto que apenas pudo girar la llave. Subió al dormitorio, se metió en la cama junto a Carmen y se quedó allí, despierto, mirando el techo. No podría deshacerse del gato, simplemente no podía. En los días siguientes, empezaron a ocurrir cosas en el edificio. La vecina del piso de arriba, una anciana, cayó por las escaleras y se rompió la pierna. Nadie vio cómo sucedió. Solo dijo que había tropezado, pero cuando los paramédicos la atendieron, murmuraba sobre un gato negro, sobre ojos rojos. El vecino del piso de abajo discutió con su esposa y terminó golpeándola por primera vez en su vida. No sabía explicar por qué lo había hecho. Dijo que sintió una rabia incontrolable, que escuchó una voz en su cabeza diciéndole que golpeara. Una niña del tercer piso comenzó a tener pesadillas cada noche. Despertaba gritando, diciendo que había un bicho en su habitación. Un bicho negro, con ojos que brillaban. Y Rodrigo lo sabía. Sabía que todo eso tenía que ver con el gato. Una semana después, Carmen se desmayó en el trabajo. La llevaron al hospital. Los médicos le hicieron exámenes y dijeron que todo estaba bien, que probablemente era la presión o el embarazo. Pero cuando Carmen despertó, tomó la mano de Rodrigo con fuerza y susurró algo que le heló la sangre. Había visto al gato mientras estaba inconsciente. Lo había visto sentado al lado de la camilla, mirándola, y había hablado, con una voz humana, grave, antigua. Dijo una frase que Carmen no podía olvidar. El tiempo se acaba. Rodrigo no dijo nada, solo le sostuvo la mano, intentando parecer tranquilo. Pero por dentro estaba aterrorizado, porque sabía lo que eso significaba. La suerte que el gato había traído no era gratis. Nunca lo fue. Y ahora, después de 2 meses, había llegado la hora de pagar. Esa noche, Rodrigo volvió a casa con Carmen. Ella fue directo a la cama, aún débil. Él se quedó en la sala, en la oscuridad, mirando la puerta del lavadero. Y por primera vez, desde que había encontrado a aquel animal en la carretera, Rodrigo tuvo la certeza absoluta de una cosa. No podría pagar el precio que el gato venía a cobrar. Y cuando llegara la cobranza, sería demasiado tarde. Los 3 días siguientes, Rodrigo los pasó buscando ayuda. Sabía que sonaba como un loco, pero no tenía otra opción. Fue a iglesias, habló con sacerdotes. Ninguno le creyó. Dijeron que era estrés, paranoia, que necesitaba descansar. Buscó a un curandero en un barrio lejano, un anciano que atendía en una casa pequeña llena de velas y hierbas secas. El hombre escuchó toda la historia. Guardó silencio por largo rato. Luego negó con la cabeza y dijo que no podía ayudar. Dijo que ya era demasiado tarde, que cuando un animal del diablo entra en una casa, solo se va cuando obtiene lo que vino a buscar. Rodrigo le preguntó qué quería el gato, y el curandero respondió con otra pregunta: ¿qué es lo que más amas? Rodrigo volvió a casa con esa frase resonando en su mente. Lo que más amaba, Carmen, los hijos que estaban por nacer, su vida, todo lo que había ganado en los últimos meses. Y fue esa noche cuando todo se derrumbó. Rodrigo despertó por un ruido en el dormitorio. 3 de la mañana. Encendió la luz y vio al gato sentado sobre la cómoda, al otro lado del cuarto. Los ojos amarillos fijos en él. La puerta del dormitorio estaba cerrada, con llave. No había forma de que el animal hubiera entrado. Carmen también despertó.
Vio al gato y comenzó a gritar. Un grito agudo, desesperado. El gato no se movió, solo se quedó allí, observándolos. Rodrigo se levantó despacio y caminó hacia el animal. Quería atraparlo, lanzarlo por la ventana, hacer cualquier cosa para sacarlo de allí. Pero cuando se acercó, el gato saltó de la cómoda y salió del cuarto. Atravesó la puerta cerrada como si no existiera. Carmen estaba en pánico. Rodrigo intentó calmarla, pero ella no dejaba de llorar, diciendo que iba a perder a los bebés, que ese animal iba a matarla, que debían irse de la casa inmediatamente. Rodrigo estuvo de acuerdo. Se irían esa misma noche, tomarían lo esencial y se marcharían a casa de la madre de Carmen. Luego resolverían lo demás. Empezaron a hacer las maletas. Carmen temblaba tanto que apenas podía sostener la ropa. Rodrigo trataba de mantenerse sereno, pero el miedo lo estaba asfixiando también. Entonces, la luz se apagó. Toda la casa quedó en completa oscuridad. Rodrigo sacó el móvil y encendió la linterna. Apuntó hacia el pasillo y allí estaba el gato, parado en medio del corredor, entre ellos y la puerta de salida. Sus ojos ya no eran amarillos, eran rojos, rojos brillantes, como brasas. Carmen gritó otra vez y Rodrigo la arrastró de vuelta al dormitorio, cerrando la puerta. Empujaron un armario contra ella, bloqueando la entrada. Se quedaron allí, abrazados, esperando no sabían qué. Entonces comenzó el ruido, arañazos en la puerta, fuertes, violentos, como si algo con garras enormes intentara destrozar la madera. Y junto con los arañazos, una voz, aquella voz grave, áspera, inhumana. Paguen, paguen lo que deben. Rodrigo abrazó a Carmen con fuerza. Ella lloraba, con las manos en el vientre, protegiendo a los bebés. Él quería hacer algo, quería luchar, pero estaba paralizado. No había nada que pudiera hacer contra eso. Los arañazos continuaron durante horas. La voz repetía lo mismo, una y otra vez. Paguen, paguen lo que deben. Cuando el sol comenzó a iluminar por la ventana, todo se detuvo. El silencio volvió. Rodrigo esperó unos minutos. Luego apartó el armario con cuidado y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. No había marcas en la puerta. Ninguna señal. Nada. Como si nada hubiera pasado. Bajaron al lavadero. La puerta estaba abierta. El gato no estaba allí. Rodrigo buscó por toda la casa. Nada. El animal había desaparecido. Carmen rogó que se marcharan de inmediato. Rodrigo aceptó. Terminaron de empacar y bajaron al coche. Cargaron el equipaje, entraron y Rodrigo encendió el motor. Entonces lo vio por el retrovisor. El gato estaba sentado en el asiento trasero, quieto, los ojos amarillos de vuelta, como si nada hubiera ocurrido. Rodrigo gritó y salió del coche. Carmen también. Los dos se quedaron en la calle, mirando hacia el interior del vehículo. El gato seguía allí, inmóvil, observándolos a través del vidrio. En ese momento, Rodrigo entendió. No podrían huir. No podrían librarse de eso. El gato había entrado en sus vidas ofreciendo suerte, prosperidad, todo lo que deseaban. Y ahora venía a cobrar. Carmen empezó a sentirse mal. Rodrigo la llevó de vuelta al apartamento y llamó a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, su presión estaba altísima. La llevaron de urgencia al hospital. Rodrigo la acompañó. Pasaron todo el día allí. Los médicos lograron estabilizarla, pero dijeron que debía quedarse internada, que había riesgo para los bebés. Rodrigo se quedó junto a ella, tomándole la mano, tratando de parecer fuerte. Pero al anochecer, cuando tuvo que volver a casa para recoger algunas cosas, el miedo regresó con toda su fuerza. Entró en el apartamento. Silencio, oscuridad. Encendió las luces y fue al dormitorio. Tomó ropa limpia, documentos, el teléfono que Carmen había olvidado, y entonces lo oyó. Un maullido. Provenía del lavadero. Bajó las escaleras despacio.
La puerta estaba cerrada. La abrió. El gato estaba allí, en el mismo rincón de siempre, mirándolo. Y en ese momento, Rodrigo lo comprendió. Comprendió exactamente lo que el gato quería. El precio, la deuda. No era dinero, no era su vida. Era algo mucho peor. Rodrigo cerró la puerta del lavadero y salió del apartamento. Volvió al hospital. Carmen dormía. Él se sentó a su lado y la miró, observando su rostro pálido, la barriga donde crecían los dos bebés. Esa noche, Carmen tuvo complicaciones. Los médicos corrieron al cuarto. A Rodrigo no le permitieron entrar. Esperó en el pasillo, caminando de un lado a otro, desesperado. Cuando finalmente salió el médico, su expresión lo dijo todo. Carmen había perdido a los bebés. A los dos. No había explicación médica. Estaban sanos, pero simplemente dejaron de vivir. Rodrigo entró en la habitación. Carmen estaba despierta, mirando al techo, sin expresión. Cuando lo vio, empezó a llorar. Un llanto silencioso, sin sonido, solo lágrimas corriendo por su rostro. Rodrigo se sentó a su lado y la abrazó. Y en ese momento, supo que había sido el gato. La deuda había sido cobrada. El precio había sido pagado. 2 semanas después, Carmen salió del hospital. Ya no hablaba. Solo miraba al vacío, rota. Rodrigo intentaba consolarla, pero él mismo estaba destruido. Cuando regresaron al apartamento, el gato había desaparecido. El lavadero estaba vacío. No quedaba rastro de él, como si nunca hubiera existido. Pero las cosas buenas que había traído también desaparecieron. Rodrigo fue degradado en el trabajo sin explicación. El coche se averió y no tenían dinero para repararlo. Las cuentas volvieron a acumularse. La vida regresó a ser lo que era antes. Pobre, difícil, sin esperanza. 3 meses después de todo, Rodrigo no aguantó más. Una noche, mientras Carmen dormía, salió del apartamento, subió al tejado del edificio y se colocó en el borde. Miró hacia abajo. 6 pisos. Suficiente. Y entonces, por una fracción de segundo, lo vio. En la acera, bajo la luz de un poste, había un gato negro, sentado, mirando hacia arriba, mirándolo. Los ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Rodrigo cerró los ojos y se dejó caer. Encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Avisaron a Carmen, pero no lloró. Solo asintió, como si ya lo hubiera sabido. Se mudó unos días después. Dejó todo atrás y se fue de la ciudad. Y dicen que hasta hoy, en noches silenciosas, los vecinos de aquel edificio todavía ven a un gato negro caminando por los pasillos. Un gato de ojos amarillos que nunca parpadea, que nunca hace ruido. Solo observa, esperando a la próxima persona que acepte lo que él ofrece. Porque el animal del diablo siempre vuelve. Siempre encuentra a alguien lo bastante desesperado, lo bastante roto para aceptar la suerte que trae. Y cuando lo haces, no hay vuelta atrás. El precio siempre se cobra, siempre. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes. Pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.